Señores, en el día de hoy os traigo novedades muy jugosas acerca del gran exclusivo de Meta para este 2024. Estoy hablando de Batman Arkham Shadow, ya sabéis, este juego de la saga Batman que se anunció por sorpresa hace unos meses y de forma exclusiva para visores de MetaQuest 3 y que va a salir a final de año. Es que recientemente en el canal de Batman Arkham Videos en YouTube subieron un vídeo de preguntas y respuestas donde la comunidad se ve que había hecho preguntas a través de redes sociales y el director del juego sale en este vídeo contestando 10 de esas preguntas que ellos mismos han seleccionado. Preguntas muy interesantes porque dan pinceladas de cómo va a ser este Arkham Shadow y habla de cosas tanto del desarrollo, de la gente que trabaja en el juego y de la importancia del juego que está haciendo para el estudio. Ya os adelanto que estamos ante un juego que cuidado, que puede, si mantiene la calidad de la saga, estamos ante un juego muy importante en la VR. Pero antes de empezar te digo que si te gusta el vídeo deja un fuerte like, que te suscribas para que no te pierdas nada y que me dejes un comentario bonito, que eso siempre se agradece. Vale, señores, entremos en materia porque hay muchas cosas que contar. Lo primero, contesto, este estudio, sus antiguos trabajos fueron el Iron Man de realidad virtual, el que salió para MetaQuest 2, MetaQuest 3 y PlayStation VR 2. Esto lo digo para situarnos, para tener referencias sobre algunas cosas que vamos a hablar ahora, porque una de ellas es que Arkham Shadow, según ellos, es el juego más grande de realidad virtual que han hecho nunca. De hecho, pertenece realmente a la saga Arkham y se sitúa entre los sucesos de Arkham Origins y Arkham Asylum. Tener en cuenta que lo que es la saga de videojuegos de lanzamiento, el Asylum fue el primero y el Origin fue el tercero, pero ya sabéis que está de moda sacar cosas después que en verdad son anteriores. Así que sería Origin, Shadow y Asylum. Más cositas que creo que son importantes, y es que detrás del desarrollo de este juego, tanto del guión como la parte sonora, están gente de la industria con muchísima experiencia. De hecho, son gente que ha trabajado en juegos muy importantes como Metal Gear Solid 4, Halo 4, también han trabajado en el Ori, también han trabajado en la saga Final Fantasy, o sea, hay gente con mucho nivel. Como ya imaginábamos, en este juego seremos Batman en primera persona, veremos nuestro traje y tendremos acceso a los gadgets que tiene Batman, además de la movilidad del personaje, es decir, podemos asaltar a los enemigos pues cayendo con las alas, con la capa, volando y darles una patada en la boca. De hecho, hacen esta mención como algo súper guapo y divertido. Por otra parte, hablan también de cómo va a ser el juego, ¿no? Cómo va a ser el desarrollo del juego y a qué juego se parece de la saga. Esto es algo que comenté ya en el vídeo que hice hablando de la presentación de este juego y parece que los tiros van más o menos por lo que creíamos. Y es que este Arkham Shadow se va a parecer más en la estructura de videojuego al Arkham Asylum que a los posteriores. ¿Esto qué quiere decir? A ver, para situarnos, el Arkham Asylum es el juego de Batman de toda la saga más lineal. Es un juego lineal con toques Metroidvania, es decir, hay momentos que no puedes acceder a ciertas cosas hasta que llegues a un sitio, consigues un objeto X cosa que te deja acceder, ¿no? O sea, puedes ir para adelante, para atrás, un poco con estilo medio mazmorreo incluso, entre muchas comillas. Y cuenta con esos pasillos, zonas lineales y luego salas más amplias. Pues este Arkham Shadow va a ser de ese estilo. No va a ser como el Origin, ni el City, ni nada de eso. Es decir, aquí no nos vamos a poder mover libremente por toda la ciudad, sino va a ser una historia, pues como ya he dicho, lineal. Cosa que a mí personalmente me gusta y que también era fácil de imaginar porque, bueno, al final es un juego exclusivo de MetaQuest 3 y empaquetar todo eso en el visor, mejor hacerlo así. Otro motivo que nos da para creer que de verdad van en serio con este juego es que van a volver voces famosas de la saga Arkham a doblar este juego. De hecho, le preguntaban acerca de si este juego iba a salir en otros visores, si ellos querían sacar el juego en más visores. Y dijeron que no, que este juego va a ser exclusivo de MetaQuest 3 porque, bueno, al final ellos como que forman parte de Meta y que gracias a ellos pudieron también convencer a Warner Bros. Para poder hacer este videojuego, esta apuesta arriesgada con la saga de Batman Arkham, llevándolo a realidad virtual, ¿no? Digamos que han sido como los padrinos que le ha permitido hacer esto. Y uno de los motivos también es para vender visores de MetaQuest 3. De hecho, habla de eso y también hace un poco de publicidad, digamos, que habla de todos los motivos que hay actualmente y que habrán a finales de año como para comprarse un visor MetaQuest 3. Y además dice algo importante, da a entender como que es importante que el juego salga bien para que en el futuro puedan haber más cositas o ganarse un poco la confianza, por así decirlo, para poder seguir con esta saga. O vete tú a saber, a lo mejor nuevos juegos o lo que sea.
Realmente con su anterior juego, el Iron Man, que gustó bastante, yo creo que ya lo tenían. Pero bueno, si hace un buen Batman, seguramente tendremos más de esta subsaga. Más cositas de este juego. El villano es Rat King. Es un villano totalmente nuevo, porque en la saga Batman existe uno que se llama Ratcatcher. De hecho, este Ratcatcher es devoto de este Rat King. Digamos que vamos a pelear contra el tier S del señor de las ratas. Es un personaje nuevo que se han inventado para este juego y que está aceptado también por DC y por Warner. Ya os digo que todo lo que están haciendo este juego no se está haciendo al azar y está todo medido fielmente a la saga Batman. Eso también lo han dejado claro. A la saga Batman, sobre todo a los videojuegos. Si tienen que elegir a cuál acercarse más, si a los juegos o a los cómics, han dicho que se van a acercar más a los videojuegos. Y que es un punto muy importante para ellos a la hora de escribir todo el guión y toda la historia del juego. Es algo que han tenido muy, pero que muy en cuenta. Y por último, posiblemente la mayor duda que teníamos todos es cómo va a ser el juego, o sea, cómo se va a desarrollar el combate. De hecho, esto lo hablaba yo también en el vídeo que hice de este juego, como os dije antes. ¿Cómo iba a ser el combate de este juego? Porque Batman Arkham destaca por los combates frenéticos, los combos, saltar de un lado para otro, y pegar a unos a otros, esquivar, y es lo que hizo famoso este juego y que muchos otros juegos copiaron esta fórmula después de ese. Pero claro, ¿cómo haces eso en realidad virtual? Pues el director del juego confesó que fue el principal y mayor problema que tuvieron con este desarrollo. De hecho, cuando fueron a enseñar o a presentar la idea, una de las cosas que le dijeron es: no puedes hacer este juego porque ¿cómo haces el combate? Pues según dicen, han hecho una cosa muy ingeniosa y que tienen muchas ganas que veamos. A mí me ha dejado un poco descolocado porque comentan que no es dar puñetazos sin más, sino que va a ser una mezcla entre Beat Saber por el ritmo del combate y dilatación del tiempo rollo super hot. De hecho, la imagen que estamos viendo se ve que marca como con números dónde pegar o algo de eso en el enemigo, pero yo, o sea, me cuesta entender cómo va a ser esto. No sé si es que habrá momentos que se ralentiza el tiempo y tienes que hacerle el combo según te marca eso al ritmo del propio juego, no que escuches un temazo ahí de fondo y de repente estés en el Beat Saber, sino que el juego te marca un ritmo con ralentizaciones de tiempo y tú tienes que hacer las animaciones para empatar el golpe con un enemigo para luego que saltes contra otro y hacer un poco a lo mejor los combos saltando de un personaje a otro más o menos guiado si mantienes el ritmo de golpeo. No lo sé, o sea, yo estoy tirándome aquí un triple según lo que el tío dijo. Una mezcla entre el ritmo de Beat Saber y la dilatación temporal del Super Hot. Me he quedado loco, o sea, me he quedado loco, pero puede ser que sea una idea genial que veamos repetida en la realidad virtual en más juegos, o puede ser que haya sido un mal experimento. Vale, señores, entonces, para resumir todo lo que hemos visto, este juego va a estar cronológicamente entre el Batman Arkham Origins y el Asylum. Luego, en la parte de escritura de guión y también en la parte musical, cuentan con gente con muchísima experiencia en la industria, gente que ha trabajado en juegos como Final Fantasy o los propios Metal Gear o Halo, sagas súper importantes. Más cosas, este juego va a ser el juego de realidad virtual más grande que han hecho nunca este estudio. Anteriormente fue el Iron Man. El combate se va a basar en ritmo y en dilatación temporal, algo que me ha dejado totalmente loco. Seremos Batman en primera persona, tendremos movilidad y gadgets de Batman. El juego se va a parecer más al Batman Arkham Asylum que a cualquier otro, es decir, escenarios más lineales con zonas más amplias, pero va a ser un juego con toques Metroidvania, no va a ser un mundo abierto. Volverán voces famosas de doblaje, va a ser exclusivo de MetaQuest 3, el personaje enemigo es un nuevo personaje en la saga, inventado por ellos, y la historia va a seguir siendo fiel al universo de Batman, sobre todo al de los videojuegos. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto solo me ha dado más ganas de ver el juego moviéndose, y para eso vamos a tener que esperar hasta agosto en la Gamescom, que ahí van a enseñar el primer tráiler gameplay de este juego. Seguramente lo voy a traer aquí al canal. En fin, señores, yo con esto me despido. Me gustaría leeros ahora en los comentarios qué opináis de todo esto, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Sin más, me despido. Si te ha gustado, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y comparte, que eso también ayuda. Nos vemos en más vídeos y en directo.